Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Entérese va hoy a tratar un tema que ha sido muy discutido. ¿Quién fue el primero en llegar a América? ¿Cristóbal Colón o los vikingos? Para hablarnos de ese tema tan interesante, hemos traído aquí hoy a un gran amigo, a un historiador, a un profesor, a un periodista. Hemos traído aquí a Carlos M. Estefanía, el cual vive en Suecia y hoy lo tenemos por suerte aquí en Miami para que ustedes lo escuchen en este interesante tema. Bienvenido a nuestro programa, Carlos. Gracias, Jesús, por invitarme a tu programa, que sigo mucho por YouTube. No solo lo sigues, sino tus publicaciones también lo das a conocer al mundo entero, lo cual te agradezco y te lo doy las gracias aquí públicamente. Yo creo que lo primero que le interesa al televidente es esto de los vikingos. ¿Por qué te interesó tanto en hablar de ese tema? ¿Qué fueron los vikingos? ¿Cuán de verdad hay esto de que fueron primeros o segundos o terceros? Mira, el hecho de que los vikingos me interese tiene que ver primero con una etapa de la infancia y después con mi propia formación. O sea, yo soy licenciado en filosofía, pero parte de mis estudios los realicé en Rusia. Y ya en Rusia tuve que entrar un poco en la historia de los vikingos, que tiene que ver mucho con la génesis de Rusia. Y el otro aspecto es que el hecho de que yo viva en Suecia, ahora este mes se cumplen 20 años de residir en Estocolmo, me ha obligado también a entrar en el tema de los vikingos. Yo en Suecia me reciclé, me formé en una maestría en pedagogía de ciencias políticas y castellano y tuve que volver a entrar en el tema vikingo. Te digo que desde niño me interesó mucho porque todo cubano está marcado por aquella famosa película Los Vikingos de 1958 con Tony Curtis y Kirk Douglas, una película cuya historia quizás sea un poquito increíble, pero cuya representación de aquella época, cuya ambientación realmente daba mucha información histórica. Y el segundo hecho, todos los cubanos de mi edad, más o menos, yo nací en 1962, recordamos una serie que pasó la televisión cubana muy al principio de los 60 que se llamó Los Vikingos, que nos marcó a todos, dándonos un interés por saber de ese pueblo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya topado en distintas etapas de mi vida con el tema vikingo me ha abierto el interés. Y tengo un blog que se llama el blog del Hombre de Cuba Nuestra. Yo edito una revista que se llama El Hombre de Cuba Nuestra y tengo ese blog. He abordado distintos temas relacionados con los vikingos, sobre todo la colonización o la creación de Rusia a partir de Escandinavia, a partir de vikingos escandinavos. Para hablar de los vikingos hay que hablar del momento en que surgen. Hay una fecha histórica fundamental que es el año 793 de nuestra era, cuando un monasterio que queda en el norte de Inglaterra, en la mitad norte de Inglaterra, es atacado inesperadamente por un barco vikingo o por una arriada de vikingos, ¿no? Es el famoso monasterio de Lindisfarne. A partir de ese momento se va a iniciar una época en la historia que ocupa varios siglos. O sea, de pronto han aparecido un grupo de hombres, para aquellos pobres monjes, unos forajidos que han arrasado con toda la riqueza, y aquellos hombres tienen una procedencia muy concreta. Vienen de la región que los romanos ya conocían como Escandinavia. Esta región, para el que no está muy al tanto de estos términos geográficos, comprendería hoy Dinamarca, la actual Noruega y la actual Suecia. Pero en aquella época estos países no existían como tales. Realmente existía una cultura germánica que comienza prácticamente en el centro de Europa, pero que se extiende hacia el norte, que comparten los dioses, que se comunicaba mucho a través del mar, ya que tierra adentro era muy peligrosa por las manadas de lobos, por los osos, los mismos peligros de las tribus que se hacían las guerras una a otra, y que desarrollaron una marinería, ¿no? Ahora, para hablar de los vikingos también es importante entender cuáles son las causas internas y externas que provocan este fenómeno. Y para hablar de los vikingos también es importante saber de dónde viene. Eso es importante, el término. Porque dice que aparece en el 700 y pico, pero bueno, ¿y cuál es su origen? Exactamente, vamos a ver cuál es el origen. ¿Por qué aparecen los vikingos en esa época? ¿O por qué aparece una palabra que denomina vikingo a aquellos hombres, ¿no? Vamos a hablar un poco del término. El término se discute mucho, viking. Hay algunas personas que creen que su origen es en base al nombre de una zona en Noruega que se llama Vikingen, donde salieron muchos de estos barcos.
Hay otros que consideran que vikingo viene de una expresión sueca que significa irse de viking, que quiere decir irse de correría. Todavía hoy en día en Suecia existe la palabra vik, y vik quiere decir una pequeña bahía, una pequeña entrada en tierra desde el mar, una pequeña ensenada, donde se supone que estos hombres se ocultaban o de ahí partían. La palabra vik también es muy discutida porque en latín existe la palabra vicus, que quiere decir una pequeña ciudad donde se comercia, y eso quiere decir que estos hombres también eran comerciantes. Ahora, ¿por qué aparecen en un periodo determinado? ¿Por qué esta palabra, que durante casi 3 siglos se convirtió en sinónimo de pirata, empieza a definir a estos hombres? ¿Por qué han salido ahora y no han salido antes? Bueno, primero que todo, Escandinavia ha sido una tierra muy vinculada a la historia de Europa y a nuestra historia. Porque si tenemos en cuenta que esta es la patria de los godos y que los visigodos, después de moverse por toda Europa, terminaron conquistando España, ya nos conecta con ella. Pero los visigodos son antecesores de este pueblo que vamos a llamar los vikingos, aunque étnicamente y casi culturalmente fuesen los mismos. En el año 793 se han dado varias condiciones que son importantísimas para que pueda proliferar este tipo de piratería. Desde el punto de vista técnico, tenemos que en este territorio escandinavo se han incorporado técnicas que vienen de otras zonas, como obtener el hierro del barro, de la turba. Se ha incorporado a la navegación la vela, que no es precisamente originaria de esa zona, y además se ha dado un fenómeno climatológico, es una hipótesis que se mantiene, que se sostiene. Ha aumentado la temperatura, se han mejorado las técnicas de la agricultura y se ha superpoblado el país. El país no, el territorio. Este territorio que ya tenemos unos hombres que son grandes navegantes. Estos hombres que son grandes navegantes, que son grandes comerciantes, conocían dónde estaban los puntos de riqueza. Y dicen los mexicanos, no me des, dime dónde hay. Y ocurría que allí donde llegaba un comerciante, mañana podía venir el hermano del comerciante a robar ese foco de riqueza. O sea, hay una vinculación muy grande entre el vikingo y el comerciante. Para esta época, tenemos que ya no existe el Imperio Romano, que existe sí el imperio de Carlomagno, pero este imperio va a empezar a fragmentarse. ¿Qué año estamos hablando ahora? Estamos hablando del año 793. O sea, cuando ya ellos atacan esa primera... Estamos hablando del siglo VIII, y siglo VIII después de nuestra era. Es un siglo donde se ha fragmentado esa gran Unión Europea que lleva algunos siglos ya fragmentada, que era el Imperio Romano. No hay esa vigilancia en las costas, hay luchas internas entre los distintos feudos, los reinos se están debilitando, se van debilitando poco a poco, y esa es la oportunidad que tienen estos marineros de dedicarse a la piratería, además de que habían logrado una tecnología náutica que no tenía parangón en ese momento. O sea, sus naves de guerra, pues tenían otro tipo de nave que era para el comercio, eran alargadas, pero de muy poco calado. Se hundía en el mar unos 50 centímetros, de modo tal que ellos podían entrar por los ríos y avanzar tierra adentro y huir inmediatamente y llevarse toda la riqueza. Además podían llevar hasta 100 hombres, o sea, podían hacer una flota o barcos donde podía ir una tropa bastante amplia para hacer sus pillajes, ¿no? O sea, tenemos una navegación rápida, tenemos una tecnología, un saber navegar, y tenemos unas condiciones en Europa que facilitan que aparezcan estos hombres en este momento y además se empiecen a multiplicar, entre otras cosas porque no solamente era la sorpresa del pillaje, es que eran grandes guerreros. Muchas veces no era necesario ni que tomaran las ciudades, el solo hecho de amenazar así, de que las ciudades fueran entregadas o que se diera un botín por ellas, ¿no? Bueno, y tomaron ciudades importantísimas. Ellos toman París. Eso te iba a preguntar, perdón, porque quiero llevar, porque vas muy rápido y no quiero que el televidente se me pierda. No, yo me guío por usted. Dígame usted las preguntas. No, porque saben mucho, pero ese televidente no sabe mucho, ni yo tampoco. No, yo estoy seguro que usted sabe muchísimo. ¿Cuál es el área geográfica que ocupan estos vikingos después que has explicado ya más o menos su procedencia, el momento que vivieron, la desintegración de Roma, por qué adquirieron todo eso y su piratería? ¿Cuál es el área geográfica que ellos cubren? Mira,
fue un área geográfica extraordinariamente amplia para la tecnología que tenían en aquella época. Pensemos que estos hombres no usan la brújula, que ellos seguían a través de las corrientes, mirando las aves, quizás las plantas que ven en el mar, y siendo así, ellos hacen un triángulo inicial que los lleva a conquistar el sur de Irlanda y de Inglaterra, el norte también, se meten en Escocia, empiezan a bojear la península ibérica, toman Lisboa, combaten con los gallegos en el norte, combaten contra los musulmanes en el sur. Cuando digo combatir es que entraban, robaban y tomaban ciudades importantes, toman Cádiz y toman Sevilla, si no me equivoco. Fueron también repelidos por los musulmanes y por los españoles descendientes de los godos y los gallegos, etc. Muchas veces fueron convertidos en esclavos y terminaron convirtiéndose al cristianismo, hablo de España, o al Islam. Existen vikingos que se convirtieron en musulmanes. Bien, ellos van avanzando por toda esta zona. También tenemos países que se especializan. Por ejemplo, Inglaterra siempre fue objeto de vikingos procedentes de Dinamarca, fundamentalmente. Y te das cuenta que hay una presencia de lo danés en la cultura inglesa extraordinaria. Por ejemplo, si vemos lo que sería el Cid de los ingleses, que es esta historia, esta especie de saga de Beowulf, es una historia que se desarrolla en Dinamarca, siendo la primera obra literaria inglesa, ¿no? Donde se cuenta la historia de un godo, un pregodo, era un gauter, que va a Dinamarca a salvar a un grupo que no vamos a llamar vikingo porque todavía no se dedican a esas correrías, pero es la misma cultura, de un monstruo, y que muere al final luchando contra un dragón. Entonces, la primera historia literaria inglesa es una historia que se desarrolla en un territorio que 2 o 3 siglos después se va a convertir en la base de los vikingos. Estos daneses conquistan las islas británicas, casi todo el territorio británico. Y posiblemente sean ellos mismos, porque al final a los historiadores les cuesta saber de dónde viene esa turba de vikingos que han entrado. Posiblemente hayan sido de aquí donde hayan venido los que empezaron a invadir a España. Ya te digo, por la zona de Portugal, por la zona norte y después la España musulmana, aprovechándose de las guerras que habían entre musulmanes y cristianos. O sea, las costas del sur estaban abandonadas porque los musulmanes estaban combatiendo contra los cristianos del norte. Pero no les bastó eso. Ellos siguieron, y estos vikingos, que vamos a darle varios nombres porque es importante definir, que a veces se les llama, por ejemplo, los alemanes le llamaban Ascomani, que quería decir los hombres del fresno, porque en la mitología vikinga hay un árbol que es el fresno, que es muy importante. El árbol del Yggdrasil es un fresno. Bien, les llamaban, por ejemplo, los variegos, así le llamaban los griegos, y tenían distintos nombres, ¿no? Bien, vamos a decir que los normandos, vamos a llamarle normandos, que era como le llamaban desde Francia. Los vikingos, se llamaban normandos. Se les llamaba de distintas formas, según los pueblos. Incluso ellos mismos a veces usaban la palabra vikingo, pero no de una manera despectiva. Por ejemplo, en Suecia existen piedras rúnicas, que son las piedras escritas con los caracteres germánicos, donde se habla de fulano, el vikingo, ¿no? Y a veces también usaban la palabra los hombres que hablan danés. Era el sistema de comunicarse entre ellos y decir, este es uno de los nuestros, ¿no? Bien, estos vikingos no solamente le invadieron, acosaron Inglaterra, Irlanda, sino que llegaron a ocupar el sur de Italia. Tenían un reino que abarcaba Sicilia, le quitaron Sicilia a los árabes que la habían ocupado, y el sur de Italia, que era territorio de Bizancio, y crearon un reino ahí. O sea, nos estamos moviendo por esta zona. Estamos hablando posiblemente de los vikingos daneses. Pero los noruegos, que además se mezclaron un poco con los daneses en sus tropelías. O sea, habían diferentes tipos de vikingos. Habían vikingos originarios de distintas zonas de Escandinavia, de países que hoy están separados como Noruega, Dinamarca o Suecia, pero que en aquel momento era prácticamente la misma población. Incluso su lengua era muy parecida. Entre ellos mismos. Y a todos esos diferentes grupos se les llamaban vikingos. Se le llamó, sobre todo en esta época, desde la perspectiva de sus víctimas,
vikingo era el sinónimo de pirata. Desde la perspectiva de ellos no era más que un hombre emprendedor que se hacía con un clan o con una orden o con un grupo de ellos, iba a un barco de guerra a hacer la mar y Pero hacer no había riqueza. ningún reino que los mandara, que los gobernara, no había, Se no había estaban nada. conformando reinos. Y esto que Eran anárquicos, era un grupo anárquico. Mira, eso es muy interesante porque cuando hablaba de los factores internos que generan este fenómeno que va a durar 3 siglos más o menos, uno de los factores que provocan el surgimiento de los vikingos es que se empiezan a fortalecer reinos dentro del territorio escandinavo. Entonces, aquellos que no encajaban en los reinos o aquellos que necesitaban conspirar contra un rey y necesitaban riqueza, pues se iban de vikingos a obtener esa riqueza que después iban a traer a Escandinavia para pagar hombres para tomar el poder. Entonces, el engrandecimiento y la formación de reinos al estilo prácticamente europeo fue lo que creó una, vamos a llamar, una cierta catástrofe social que obligó a los hombres o a irse a buscar riqueza o sencillamente exiliarse. Y en este caso, uno de los más típicos y es el que nos va a llevar a América, tenemos el caso de Erik el Rojo. La gente de mi generación quizás recordarán la figura de Erik el Rojo en esa misma serie que no recuerdo si te llegué a mencionar, que se pasó por la televisión, que la interpretaba el actor Luis Alberto Ramírez. Bueno, esta figura de Erik el Rojo es una figura muy interesante. Es de origen noruego, se tiene que ir porque parece que comete un asesinato, se establece en Islandia y después comete otro crimen y tiene que irse a colonizar Groenlandia. En este caso vamos entonces a explicar qué es lo que ha pasado. Los noruegos que están emigrando van conquistando estas islas del norte del Atlántico, las Islas Faroe, la Islandia, donde establecen una colonia que se considera la primera democracia del mundo y que tiene un valor muy importante porque fueron los vikingos ya cristianizados los que van a traducir allí las sagas y las historias que hoy nos sirven para conocer cuál era la cultura de ellos. Carlos, aquí el tiempo corre, tu historia sería para dedicarle aquí un tiempo, esto es larguísimo, y yo quiero especificar, porque ese televidente se preocupa. Por ejemplo, has hablado de los vikingos que ocuparon tal lado y tal lado y tal lado. Entonces los vikingos, la actuación de ellos, ¿era de colonización, de ocupación o era simplemente piratería? Mira, hay un gran debate. Si están en todos esos lados, podían ir como piratas, pero ¿cómo? Hay un gran debate entre los historiadores. El debate tiene 2 campos. Hay un campo concretamente histórico y hay un campo concretamente semántico. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de vikingos? Bueno, en primer lugar, hablamos de lo que cualquiera pensaría, un hombre con un casco de unos cuernos que es un pirata. Pero después cuando tú profundizas, tú te das cuenta que el mismo individuo que hoy actúa como un forajido y un asesino es un poeta, es un mercader excelente, es un tremendo artesano, es un tremendo colono, es un hombre capaz de comerciar con quien sea y sobre todo tenía una habilidad que yo he descubierto en su, vamos a llamarle descendiente, aunque no todos los escandinavos serían vikingos, pero sí aquellos que se dedicaron, que es la capacidad de asumir nuevas culturas y nuevas lenguas. Eran extraordinariamente flexibles. Entonces, cuando hablamos de un vikingo, hablamos de un hombre que hoy puede ser un guerrero tremendo, y mañana puede ser un... Pero en esos lugares que iba, ¿se establecía o no se establecía? ¿Llegaba y se establecía o no? Porque ya el tiempo nos pasa y quiero entrar en América. Bueno, ellos se fueron estableciendo y fueron creando colonias y tenían quizás hasta cierto sentido publicitario, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Erik el Rojo, él descubre esa zona que es Groenlandia, que para todos es roca y nieve pura, sin embargo, él le da el nombre de Groenlandia, que quiere decir tierra verde. O sea, es algo que atrae la publicidad. Algunas personas dicen que es que en la parte sur era verde realmente, pero generalmente se cree que eso fue una estrategia. Entonces, ellos se establecieron y llevaron ganado. Por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa. Los pueblos nórdicos tienen una capacidad para... asimilar la leche, que es poco común en el resto de los pueblos del mundo. Ellos son de los primeros que generan la lactasa, que es una enzima que te permite procesar la lactosa, que tenemos los europeos en general, pero también los europeos estamos muy vinculados a ellos. O sea, ellos eran unos grandes productores de leche y de queso y de ganado. No solamente eran navegantes, eran buenos jinetes. Entonces, a donde quiera que fueron llevando... Llevaron esa cultura. Esa cultura. Carlos, el que nos pega, el tiempo sigue corriendo. Estados Unidos, América, ¿cuándo fue
que ellos llegaron a América? ¿Fueron primero que Colón? Esa es la gran preocupación, ese es el motivo de este programa. Estamos hablando más o menos de esto durante estos 3 siglos. Puede ser a mediados de esta época, que una vez que Erik el Rojo ha creado una colonia en Noruega, su hijo, gracias a las noticias, estamos alrededor del siglo 100 o un poco más adelante después de la era de Cristo, conocen de un marino perdido que ha visto unas tierras con buenas condiciones. Entonces ellos siguen, sale una expedición, entonces este será Leif Erikson, Leif, el hijo de Erik, el que va a emprender esta expedición, y ellos van a encontrar 3 islas según las sagas, ¿no? Una de ellas se llama, que es la que más les maravilla, Vinland, que quiere decir la tierra de las uvas. Entonces, en las sagas, que son historias, narraciones, leyendas, de alguna manera estaba escrito que ellos habían llegado a un territorio que cualquiera que quisiera interpretarlo así, entendía que era América. Pero resulta que no es hasta el año 1960 que no se encuentra en territorio de Terranova, en la parte norte de Terranova, un establecimiento vikingo, literalmente. Un pequeño asentamiento donde se ven restos de clavos y instrumentos y pequeños tejidos o piezas de ropa que eran indiscutiblemente vikingos. Pero ya se sabía o ya se creía que América había sido descubierta por los vikingos a partir de 2 sagas, la saga de Erik el Rojo y la saga de los groenlandeses. 2 historias. Cuando dices la saga, ¿qué es? ¿Qué pasa? Sagas eran largos relatos que se transmitían de boca en boca. Los vikingos, aunque escribían con runas, realmente su cultura era mayormente oral, que recogían esta historia. Y esta es una historia muy interesante porque cuando tú las lees, tú descubres, por ejemplo, el choque de ellos con vamos a llamar los nativos. Ellos le decían Skrellingar, quiere decir los pielosos que usaban una piel, y cómo ellos no fueron muy diplomáticos, que digamos, con estos nativos, que guerrearon mucho. A diferencia de otras posiciones donde a veces supieron negociar y comerciar con ellos. Ellos guerrearon mucho con estos nativos. A veces te narran cómo les dieron leche. Los nativos llegaban con sus pieles y no les querían dar armas, les daban leche. Pero durante 10 años estuvieron de alguna manera en este territorio que se ha comprobado conviviendo. Pero es muy probable que ellos hayan llegado incluso más al sur. En primer lugar, porque cuando ellos te hablan de la tierra de las uvas, en esta parte de Terranova no hay uvas, o sea, ellos están describiendo otro territorio. Y en segundo, porque se han encontrado semillas o nueces, no recuerdo exactamente cuál es la parte del árbol, en su campamento que no correspondía a esa zona, sino más al sur. Y incluso tierra adentro se ha encontrado, en una tribu iroqués, creo, se ha encontrado una moneda vikinga. ¿En qué área? ¿Canadá o Estados Unidos? Estamos hablando más bien de Canadá, pero posiblemente es en Estados Unidos donde se encuentra una moneda acuñada en Noruega, en una tribu india. Ahora no recuerdo exactamente la zona, pero me parece que era en Estados Unidos. Incluso yo recuerdo que una vez hojeando las obras completas de Martí, él refería un libro que ya hablaba de la presencia de los vikingos en Escandinavia, en Estados Unidos, en América, en Norteamérica en general, ¿no? Cuando todavía no se había verificado arqueológicamente aquello. Es muy interesante ese tema, que Martí sabía de eso. No tengo la ficha del libro, porque fue hojeando sus dos obras. ¿Por qué se dice que Colón fue el primero y no los vikingos? No, mira, aquí hay dos cosas que son claras. Los primeros que llegaron tienen derecho a reclamar ese territorio. Incluso hubo un rey danés que quiso reclamar en base a esa saga la apropiación de América, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, hay un desprendimiento, se va cortando con una cultura. O sea, aquellos vikingos, recordemos que era un pequeño grupo que sobrevivió en Groenlandia, de los cuales habían ido aquellos que conquistaron o que se establecieron por lo menos durante 10 años en América. Estos de América regresan allí, pero los de Groenlandia no duran mucho tiempo. Ellos abandonan Groenlandia, o sea, duran en relación a los de América, duran mucho más tiempo, casi hasta el 1400. Pudiéramos decir que nos faltan unos 3 minutos, que la diferencia es que el español se establece, coloniza, mientras que el vikingo se estableció por un corto periodo de tiempo y regresa a su tierra. Quizás dejó algunas personas aquí en América, en Canadá, en algún lado, pero en realidad no fue un establecimiento de conquista, de colonización,
como el de los españoles? Mira, yo pienso que hay dos cosas que son, primero tenemos que ver el periodo histórico y lo que tú tenías atrás para que te diera respaldo. O sea, los españoles vienen directamente desde España con una tecnología y un arte de la conquista, acaba de terminar la reconquista, y estos hombres son colonizadores que vienen de colonias, con un armamento inferior y quizás con no un saber hacer propio del que ya traían los españoles fogueados en esa guerra contra aquellos musulmanes, ¿no? O sea, las causas fundamentales yo pienso que está, en primer lugar, ¿qué es lo que tienes atrás para que te respalde? Ya de entrada, que ya habría muerto el padre de Leif Erikson, era un proscripto, o sea, no creo que pudiera conseguir mucho respaldo desde Noruega o los otros asentamientos vikingos más sólidos para su conquista. Segundo, no tenían la tecnología, no tenían armas de fuego, tenían pocos hombres. Y tercero, la gran ventaja española, pero de todas maneras, hay algo que yo también quiero pensar, ¿okay? ¿Hasta qué punto los vikingos no están en nuestra sangre? ¿Hasta qué punto aquellos que colonizaron Norteamérica, porque estamos hablando de Norteamérica, en definitiva nunca fue hispánica, o fue hispánica en el sur, o fue franco-hispánica, anglo-hispánica. Esos franceses que entraron por el río San Lorenzo, esos holandeses que llegaron a New York, esos ingleses que conquistaron, no tenían ya el alma de los vikingos en su sangre y en su cultura. O sea, no es muy seguro que no fueron los vikingos los que no conquistaron América, porque yo sí creo que ellos dejaron una impronta, una forma de hacer y una actitud que es la que heredaron los grandes colonizadores de Norteamérica, si me refiero a los franceses y a los americanos. Sí, mis queridos, os tendríamos aquí a Carlos todos los días, pero el tiempo nos vence siempre. Así que sin más, dándole las más expresivas gracias a Carlos Estefanía, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.